Colocar volumen. No se escucha nada. Me pongo. Te traigo a mi corazón, la princesa de la casa. Soy de Juan, pecho tesoro, la luz de mis mañanas. Oh, te traigo a mi corazón. Es tan difícil soltar. Este angelito que ayer en mis brazos cargaba, ya crecieron sus padres. Oh, su propio muerte. Dejo de tu corazón. Cuídala con tu hazla sentir. Sentirse amar. Oh, cada vez que te veo, todo lo que Dios lo hace. Dios tiene de algo en dos palabras. Solo corazón.
Gracias, cachorros. Salvaron la Navidad. He preparado los renos para surcar los cielos. Me agrada, Santa. Siempre está feliz y contento y todo es siempre maravilloso y... ¡Todo es terrible! Excepto por esto. ¿Qué pasa, Santa? ¡Mis renos desaparecieron! No puedo entregar juguetes y... Bueno, muy buenas noches para todos. Tenemos en este momento, más de 200 personas conectadas en todo el país, acompañándonos en este momento, acompañando a los novios y los esposos en Cristo. Sí. Familia en Cristo, familia también fuera del país. Les saludamos también. Ahora hemos un saludo a todos. Aquí está cámara. Un abrazo para todos. Gracias por ser partícipe de todos. Y ustedes también bienvenidos a este tiempo. ¿Cómo están? Bien. Alegría que todos nos estén acompañando. Bien. Bueno, llegó la hora. Porque son muchas preguntarías porque Yair y Karen después de más de 9 años, 11 años, ¿no? Con miedo, con una vida, hoy están en la ceremonia. Bien, de antemano quiero decirles que lo que menos me gusta a mí son las ceremonias. O sea, que esto no es una ceremonia. Que esto es una ceremonia. Bien. Es una boda que es completamente diferente a una ceremonia. Y el motivo de la razón es porque ellos están entrando en un pacto. Están presentando un pacto eterno. Durante 11 años, ellos construyeron una vida. Ellos tuvieron un hijo. Durante 11 años, ellos trabajaron, hicieron una empresa, sufrieron, lloraron, vivieron, fueron a la iglesia. Ellos. Pero mire lo que estoy diciendo. Cuando ellos, aquí estoy mencionando a quiénes. 2 personas. ¿Sí? 2 personas. Bien. Pero ellos ahora están entrando en un pacto que ya no van a ser ellos. Entonces, lo que hoy venimos es a despedir a ellos para ver ahora el uno. Es decir, ya no van a ser 2, sino van a ser, ¿cuántos eran? Y ahora van a ser. ¿Por qué? Porque al entrar en este pacto, ya no va a ser la vida de Karen, la vida de Yair. Ya no va a ser la familia de Karen y la familia de Yair. Ahora ellos no van a ser 2, sino 1. Y cuando es 1, ya no es sus vidas, no es su familia. Y se cumple el mandamiento de, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
¿cierto? Entonces, venimos a acompañar precisamente a los dos. Como ustedes se dieron cuenta, cada uno entró por separado. ¿Sí? Pero ahora están aquí en uno solo. Y ese uno solo es en Cristo Jesús. Es decir, ya no van a ser dos, sino va a ser uno en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces todo el mundo diría, ah, sí, van a ser cristianos. Pues bueno, eso ya lo eran. No, no, no. El punto aquí es que ahora sus vidas entran en el uno. Ya no es sus vidas, ya no es su familia, ya no es su hijo. Ahora todo es en Cristo. Y todo es de Cristo, todo es por Cristo y todo es para Cristo. Entonces, ay, entonces cuando ustedes van a ver a esta pareja, ¿van a ver a Janet? ¿Van a ver a Karen? No, van a ver a Cristo. Van a ver la vida de Cristo. Y ellos ya no van a ser más dos, ahora van a ser uno. Y cuando ustedes van a ver sus vidas, van a ver el diseño, no de lo que para el hombre se supone que es el matrimonio. No van a ver una relación matrimonial. Quiero que por favor levanten la mano, así voy a hacer como lo de los... Levanten la mano los casados. Bien. Los que no están casados pero viven juntos. Los que tienen hijos pero... Bien. Tal vez nosotros tenemos un tan mal concepto de lo que es el matrimonio, que muchas personas nos habían dicho que el matrimonio era para ser feliz. Pero usted sabe que Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7, dice, quisiera que no se casaran para que no sufrieran. O sea que si usted se casa, perdóneme, pero les voy a romper todos los globitos, ¿no? O sea, usted va a venir, usted trae aquí una mano de globitos y yo le voy a romper todos los globitos. ¿Por qué? Porque en el ideal del hombre, o sea, el hombre tiene un ideal. ¿Qué quiere decir? Que tiene una idea. Y se nos ocurren tantas ideas que pensamos que el matrimonio nos va a hacer feliz. Entonces uno piensa, ¿será que si me caso con tal persona voy a ser feliz? Si yo me caso con Lucía, les presento a mi esposa, ya soy Lucía, ¿voy a ser feliz? Bien. Entonces, oye, vamos a hacer lo supuesto, ¿no? Entonces, ella pensó que se iba a casar con él y que iban a ser felices. Pero mañana a las 7 de la mañana, cuando lo vea, uff, de verdad, con 10 años, cuando Jair está enfermo, o cuando Karen salga pata de gallina y esté arrugada, entonces ya no va a ser tan feliz, porque eso se acabó. Ah, no, me voy a hacer cirugía plástica porque tal vez eso me va a hacer feliz. Y entonces se estira la piel que parece un caucho y se sigue mirando el espejo y encuentra, ¿qué pasó? Ya no soy tan feliz. Entonces de ahí dije, no, yo quiero un matrimonio porque quiero sentar cabeza. Quiero comprometerme con algo porque tal vez nunca me he comprometido con nada. No, no, nos vamos a casar porque quiero tener hijos. Un momento, todos esos son razones que personales.
Por ende, ellos no se están uniendo en Dios. La Escritura dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero si ellos se unieron por felicidad, entonces se pueden separar. Por supuesto, porque la felicidad es algo completamente efímero. ¿Usted sabía que la felicidad es la religión que el hombre se inventó para que vivamos por ella? Porque la felicidad es circunstancias, pero no es verdad. Entonces, si se unen para ser felices, ya fracasaron. Es más, si se unen por eso, mejor venga, almorcemos, comemos y después nos vamos para casa y ya. ¿Por qué? Porque no va a permanecer. No va a permanecer. No hay por dónde. Mi esposa no es el motivo de mi felicidad. Y estoy seguro que yo no soy el motivo de su felicidad. Porque donde ella pusiera la razón del ser de su existencia en mí, está destinada al fracaso. Porque yo me muero, soy ambiguo, soy circunstancial. ¿Entienden? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? O, por favor, levante la mano que de pronto dice, no, es que no estoy entendiendo. No lo vamos a pelear, por el contrario. O sea, la idea es que entiendan. Para poder uno entender qué es el matrimonio, lo primero que tiene que entender es qué no es el matrimonio. Entonces, si Dios los une, no los separa nada. Pero si ellos se unen con propósitos, por más benevolentes, plausibles que sean, no tiene propósito. Porque va a ser el propósito de Karen y el propósito de Yair. Pero no va a ser el propósito de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿qué sería mejor? ¿Que ellos entraran en sus propósitos o matrimonio o entraran en el propósito de Dios? ¿Me escuchan? Los que están aquí me pueden escribir, por favor, ¿qué sería mejor? ¿Que puede ser el propósito de Karen y Yair o el propósito de Dios? Entendiendo que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pregúntese con qué propósito se casó usted. ¿O se quiere casar? No, pues yo me casé porque es como que no había nada más por ahí. Es la única que me paraba a hacer años, pues yo decía, no, tocó. O porque quedé embarazada. O pues porque como que ya me acostumbré a este señor y después de 8 años, 11 años, pues de la iglesia me dijo que me tenía que casar o si no, no me bautizaban. O sea, imagínense todos los propósitos de los hombres por la cual son motivados para hacer las cosas. ¿Cierto que hay fracaso? Es decir, cuando le preguntaban al Señor Jesús qué era el matrimonio, ¿usted sabe cómo el Señor Jesús explicó qué era el matrimonio? Él dice, tranquilo, tranquilo. No tengas el control de nada. Suelta. Como dice doña Ana, si está muy duro el cuero, déjalo ir. Nosotros tratamos de entender los propósitos de Dios de acuerdo a nuestra manera de pensar y los llamamos bendición. Pero ¿qué pasa cuando eso ya no existe? Entonces Dios quitó la bendición.
Entonces nos imaginamos a un Dios cruel, porque la vida mía no es tan chévere y estamos acostumbrados a ver las parejas de Facebook, de Instagram, y decir, ah, ellos son felices porque, miren, viajaron a París. Y se casaron porque son felices. Por eso les dije que la felicidad era la religión que el ser humano se inventó para correr detrás de algo que realmente no existe. Porque una cosa es ser feliz y otra cosa es estar en un propósito, que son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros nos unimos a una persona, si no es el propósito de Dios, jamás pasa plenitud. Yo le cambio la palabra felicidad o la palabra plenitud. Porque en la plenitud, aún usted esté enfermo, en la plenitud, aún esté usted quebrado, en la plenitud, aún usted pierda un hijo. No va a faltar nada, porque hay plenitud. La pregunta es, ¿qué es plenitud? ¿Ha sentido plenitud o ha sentido felicidad? Felicidad, pero no plenitud. Porque la plenitud no te la quita ninguna circunstancia. Aún tu esposo se vaya con otra mujer. Nadie te va a quitar eso. Nadie nos va a quitar la plenitud, porque la plenitud no es algo. La plenitud es Cristo. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en él habita toda la plenitud de Dios. Entonces, si en ellos habita la plenitud de Dios, que es Cristo Jesús, no les va a faltar nada. Aún me falte, aún me falte. ¿Por qué? Porque va a haber plenitud. Y en esa plenitud no te va a faltar nada. Aún veas que él es un fracaso como hombre, pero lo vas a ver en plenitud. No lo vas a ver en él, sino lo vas a ver en lo que Cristo hace en Yarín y lo que Cristo hace en Karen. Porque si no hay plenitud, ustedes están destinados no solamente a separarse, porque podrían estar juntos y aguantarse. ¿Verdad? Pero nunca van a ser plenos. Van a estar siempre esperando tú de ella y tú de él. Y yo te puedo preguntar una cosa. ¿Qué te puede dar fe? ¿Qué te puede dar fe? Ella no me puede dar lo que Dios me dio. Y yo le puedo dar a ella lo que Dios ya le dio a ella. ¿Y sabes qué te dio Dios a ti? A su hijo. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Cómo está tu alma? ¿Con fe? Pero la pregunta es si mi alma conoce ese. Es decir, ¿tú te sientes completo o te sientes que todavía te falta algo? Usted almuerza, ¿no? Entonces, cuando usted come, dice, ah, ya, estoy satisfecho. ¿Quiere tinto? No, no me cabe. No, está rico. No, sí, pero no me cabe. Postre, mire, le acabo de dar un
tengo un postre delicioso. Sí, gracias, pero no me cabe. Es como ese brownie, cruel, ¿no? Ponen el brownie ahí, mete un mordisco, pero la pregunta es, cuando uno es pleno, es que a mí me encantan los cargos. Es que a mí me encantan los hombres casados. Usted sabía que hay mujeres que les encantan los hombres casados. No sé, como que inspiramos protección, ¿no? ¿No? Y no pienso en mi esposa. Realmente no. O sea, no soy que ahorita, la hermana no piensa en la esposa. No. Pienso en que estoy pleno en Cristo y que Cristo me dio a mi esposa. Por ende, en Cristo no me hace falta nada. ¿Sí me explico la lógica? ¿Es lógico o no es lógico? ¿No es lógico? Es completamente lógico. ¿Por qué? Porque estoy pleno. Ah, pero se me murió mi hijo. Claro, voy a llorar, voy a sufrir. Me va a doler. Pero estoy pleno. ¿Sí? No, fracasamos en la empresa, nos fue muy mal, perdimos todo, no tenemos ni siquiera ya donde caer muertos. Pero estamos plenos. Y la gente pensaría, ay, no, pero eso es mediocridad, porque no vinimos al mundo a sufrir. Yo no creo que Dios venga, quiera que nosotros suframos. No, 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 no. Por el contrario, quiere que nosotros seamos plenos en el momento de la adversidad. ¿Usted sabe qué significa caos? Caos es la traducción de cosmos. ¿Usted sabe dónde está el planeta Tierra? En medio del cosmos. O sea, es el medio del caos. Un mundo circunstancial, un mundo completamente cambiable, un mundo que es adverso, un mundo que se opone a la verdad, un mundo que no conocemos realmente, un mundo que hoy nos dice a nosotros una cosa y cambia. Entonces yo pregunto, ¿será que yo voy a vivir para eso? ¿Tú estás dispuesta a vivir para eso? ¿O estás dispuesta para vivir para la plenitud en Cristo? Entonces ya no van a ser más dos, sino uno en Cristo. ¿Entendimos que es el matrimonio? ¿Entendimos que no es el matrimonio? Sí, lo entendiste. Y entrarías en ese pacto en Cristo. Porque ya no van a ser dos. Mire, pues yo les advertí que yo no venía a hacer una ceremonia. Si saben cómo me pongo para que no. Es decir, nosotros entendemos un principio importante. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de mi esposo y de mí. Usted sabe que nosotros nos casamos. Les quiero contar una breve historia, ya lo conocen, pero les contaré a todos esta breve historia. Cuando nosotros nos casamos, nos casamos por la iglesia, entre comillas, cristiana. Primero notaría, después pastor cristiano. Pero no entendíamos el propósito. No entendíamos el propósito. Porque pensábamos, bueno, si yo me caso con una cristiana, pues la tengo asegurada. Y ella también. Si yo me caso con un cristiano, pues, pero no sabíamos ni siquiera qué era. Porque si ni yo entiendo el propósito, ni ella entiende el propósito, pues nos estamos casando aún por una buena razón, pero no en Cristo. Levanten la mano los infieles. Oh, voy a explicarle qué es ser infiel y después voy a volver a preguntar. Jesús dijo, escuchen lo que Jesús dijo, que si usted ha deseado en su corazón, es decir, en su alma, en su mente, usted ha mirado a una persona y dice, usted ya ha
adulterar. No lo que usted está diciendo que es infidelidad, lo que Dios dice que es infidelidad. Entonces levante la mano los infieles. No, yo no, yo no. Ah, esos que dicen que yo no son los peores. Ah, por favor, seamos como los niños. Por eso yo sí soy el que. Bueno, no hay un hombre ni una mujer que sea fiel realmente. Porque el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, si usted va a poner su confianza en una persona que es tan cambiante y tan infiel como usted, si usted no entiende realmente el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Les voy a hablar rápidamente de eso. ¿Cuánto me queda? 20. Ah, bueno, no sé. No, todo. Ah, no. Entonces, Yair y Karen, ellos han entendido una cosa. Que la razón del ser, de su existencia, no está en sí mismos. Y que las motivaciones que ellos tienen no son personales, sino es que ellos, a través de su unión, están manifestando el diseño de Cristo como hombre, como mujer, como esposo y como esposa, como padres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vean la vida de ellos, ustedes van a entender el diseño de Dios en cuanto al matrimonio, que es la expresión de Cristo en ellos. Entonces yo les pregunto, cuando alguien ve su vida, ¿a quién ve? A César, a Pedro, a Fabiana, a Susana, a María, o está viendo el diseño de Dios para la expresión de su naturaleza eterna, que es Cristo. El diablo, ¿pero qué está hablando este tipo? ¿Cómo así que ellos van a expresar a Cristo? ¿Cómo así que van a manifestar a Cristo? ¿Qué es eso? Sí, ¿saben cómo se manifiesta Cristo? Estos no son unos polvitos mágicos, es que ellos están expresando el diseño que Dios estableció. No el diseño que el hombre estableció. Que son cosas para el matrimonio, como lo decíamos anteriormente, el matrimonio era ser felices. El matrimonio era tener hijos. ¿O no? El matrimonio era la sociedad. Antes porque la gente se casaba. No, pues porque quería Conchita de Urrutia. Mira que ella sí se casó. O tengo 30 años y no me he casado. En cambio, mis compañeras del colegio sí se casaron. A mi esposa le presentaban hombres todo el tiempo. Cásese con este, cásese con el otro. Tenía 34 años y no se había casado, pero el momento que entendió que no podía casarse de acuerdo a lo que ella quería, sino lo que Dios quería, en ese momento entendió un principio, que nosotros no nos casamos por nuestra manera de pensar, sino de acuerdo a lo que Dios estableció. El diseño de Dios en el matrimonio, el diseño de Dios en la familia, el diseño de Dios conforme a lo que Dios dijo que era el hombre. ¿Usted sabe que es una ideología? Viene de idea. Y todos, usted dice que hoy el hombre se define como se percibe. Yo me percibo que hoy soy una niña de 5 años y me voy a vestir con un tutú. También soy una niña de 5 años. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Un hombre. Pero si yo me percibo como una niña de 5 años y te digo que soy una niña de 5 años,
¿Estoy bien o mal? Bien mal. Pero si veo lo que el hombre está definiendo hoy, o sea, que soy lo que me percibe. Pero la pregunta es, más bien no sé yo lo que Dios dice que soy. ¿Qué soy? ¿Quién eres? ¿Lo que tú crees o lo que Dios dijo que eras? ¿Qué eres? ¿Lo que la sociedad define? ¿Lo que Instagram, lo que TikTok define? ¿O lo que Dios dijo que eras? Pero si no conocemos ese diseño, ¿entiendes? Porque es que estamos como estamos. Porque conocemos todos los diseños del hombre, de acuerdo a lo que el hombre piensa que es, pero no de acuerdo a lo que Dios dice que son. Cuando no teníamos en claro ese diseño, cualquier cosa nos servía. Nos servían las drogas, nos servía el alcohol, nos servía la promiscuidad, o simplemente decíamos que éramos buenos. Pero ¿saben cómo estábamos fuera del diseño de Dios? Y hoy Karen y Jair están aceptando ese diseño. Ya tú no defines qué es el matrimonio. Ya tú no defines qué es el matrimonio. Ya tú no vas a definir qué es una mujer. Ya no es lo que aprendiste incluso de tu familia frente a lo que era una mujer. Por eso dice que dejamos la mala manera de vivir que le damos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque usted sabía que nosotros tenemos una generación completamente atrasada. Es porque nunca hemos entendido el diseño de Dios. Porque si usted entendiera cuál es el diseño de Dios para su familia, no viviría feliz, viviría en plenitud. Y eso es completamente distinto. Vamos a entender que como Cristo sustenta a la iglesia, lo que ustedes están haciendo hoy externamente, de lo cual invitaron a cada una de estas personas que estamos aquí, que nos acompañan hoy en Internet, es aceptando el diseño de Dios para expresar, y ese diseño es la vida de Cristo en cada uno de ustedes, para que el mundo vea el diseño de Dios, sus familias, en sus vidas, en sus trabajos, en cada parte. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos esta mañana? La madre, conforme al diseño de Dios, manifestando a Cristo en la manera de criar a este hombre. La mujer, manifestando el diseño de Dios, que es Cristo Jesús, a este hombre. Un hombre, aceptando el diseño de Dios, que es la manifestación de Cristo Jesús en ti, a tu esposa y a tu hijo, y a todas las personas que te rodeamos. Entonces yo no les voy a decir, Jair, aceptas como esposa, acá en Karen, aceptas como esposo, a Jair, no. Les voy a preguntar si ellos aceptan este deseo. Y la pregunta es si ustedes lo aceptan. Y si quieren conocer ese diseño, estas dos personas que están aquí, Dios las está levantando. No.
Dios se está levantando en ellos para que Cristo sea visto en sus vidas. Ustedes puedan venir a ellos y cada vez que los vean, van a ver la vida de Cristo en ellos. Y ustedes van a decir, ellos son diferentes. Este matrimonio es distinto. Este niño es distinto. Habla distinto, piensa distinto. Ay, pero se crió. Y muchas personas, ¿usted por qué cree que la escritura dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer? Y muchas personas les va a reclamar. Va a decir, yo preferiría a la Karen de antes. ¿Usted sabe que muchas personas preferirían a Juan Manuel de antes? ¿Por qué? Porque son diferentes. Ellos van a ser diferentes. Usted dirá, ay, no, pero es que ahora pues Santurrón, no, pues ¿cómo te digo el pastor? O ¿cómo te digo la cristiana? Usted los puede llamar como quieran de manera peyorativa, despectiva, pueden decir lo que sea, pero van a ser diferentes a todos los demás. Ese es aceptar este pacto. ¿Aceptan? Entran en ese pacto. ¿Amén? Amén. Amén. ¿O no amén? Amén. Que así sea. Amén significa que así sea en mi vida, que así sea en mi matrimonio, que así sea en mi paternidad, que así sea en mi maternidad, que así sea en mi trabajo, que así sea en la sociedad, que así sea en todo lado, en todo momento. En tiempo y destiempo, ustedes van a manifestar la vida de Cristo. Amén. Van a morir a ustedes. Es decir, ya no van a ver más. Usted va a venir y es tu hijo el que criaste, ¿cierto? Bueno, ya no va a ser más él. ¿De alegría, tristeza o un revuelto de todos los sentimientos? Ya no va a ser tu hijo. Ya no va a ser tu hijo. Diría, ¿cómo así? Pero ¿me la van a quitar? No, ella se va a entregar. Cuando Rebeca se unió con Isaac, ella dejó a su mamá y a su papá. Y se fue a vivir a la familia. Entonces yo les pregunto, ellos están entrando en este pacto entre el Padre y el Hijo. Y quiero preguntarles, ¿entraría usted en este pacto? ¿O querría que ellos vuelvan a ustedes? ¿O más bien querían que llegaran donde ellos van a entrar? ¿Qué sería mejor? ¿Tú sabías que el mundo tiene un modelo, pero Dios tiene un diseño? El modelo que hizo el mundo es un billete falso. Es el diseño que el hombre estableció de sí mismo. ¿Aceptas el modelo de Cristo o aceptas el modelo de mundo? Cuando te vean a ti, ¿a quién van a ver? ¿Dime? Amén. Pero me interesa saber qué modelo quieres. ¿El del mundo? ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. ¿Qué modelo quieres? ¿Cuál? De Cristo. Igual. Igual. ¿Entiende?
¿Entienden? ¿Qué quería? Miren, ellos dispusieron esta boda precisamente para esto. Es decir, que todo lo que ellos están aceptando es esto que hoy Eduardo está diciendo, que ya no sea el modelo del hombre, sino que sea el modelo de Dios, que es la manifestación de Cristo en este mundo. O sea, ¿podemos decir que Cristo vive? Sí. ¿Saben dónde está viviendo? En sus espíritus, en sus vidas. Ustedes ya no van a ver a una persona manipulada por las emociones o a una mujer en la cual el alma le marca lo que es su pensamiento acerca de lo que es una mujer. No, ahora Cristo en ellos, en su espíritu, va a manifestarse a través de todos los hombres. Es decir, ustedes van a decir, veo a Dios en ellos. ¿Entienden ese pacto? ¿Lo aceptan? Amén. Bueno, entendiendo esto, vamos con él. Así como ese sustento que es Cristo en nosotros, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no es que esto se vaya a volver la carne de Cristo, no va a haber una transmutación aquí. Es que ellos ya entendiendo esto espiritualmente, ahora están haciendo esto físicamente, lo mismo que entendieron la unión del matrimonio en Cristo Jesús con el... ¿Usted sabe qué es la unión del matrimonio con Cristo Jesús? Es la unión del espíritu con el alma. Eso ya ocurrió en ellos. Y como ellos lo saben y lo han entendido, que Cristo está en ellos y que se ha unido con sus corazones y ahora son uno solo, ¿sí? Ahora lo van a hacer, lo están haciendo hoy delante de ustedes de manera externa. ¿Cómo? Casándose. Y también han entendido, como han entendido la unión del espíritu con el alma, entonces físicamente van a tomar este pan y van a tomar este vino en representación que Cristo está en ellos y que Cristo es el sustento para sus almas. Porque Cristo es el espíritu de vida. Por eso él dijo, el que come de mí. Y dice, pero los judíos decían, pero ¿cómo podemos comer de este hombre? Es un caníbal. No, está diciendo que recibamos nuestra alma, reciba la unión con su espíritu, para que él sea el sustento de nuestras almas por el poder de su espíritu, que habita en todo aquel que lo recibe. Y este pacto simboliza esto, pero eso ya ocurrió, pero lo estoy haciendo físicamente. ¿Para qué? Para testimonio. Como el bautismo, como la vida, como Cristo. Entonces, como están aceptando ese pacto, que el Espíritu sustente sus almas, así, de igual manera, el esposo sustenta a la esposa en su espíritu, en su vida. Él es responsable de eso, ante Dios y ante los hombres. Y si no cumples el propósito, estás fuera del diseño. Y fuera del diseño, no vas a hacer nada. Ya, pero castigo, no pasa nada. Pero no vas a manifestar nunca el propósito de Dios. Entonces vas a tomar el pan y le vas a dar a tu esposa. Vas a tomar el pan y le vas a dar.
porque Cristo va a ser el sustento de cada uno de ustedes. Y el Cristo que les habita es lo que le van a dar cada día, en cada minuto y en cada situación. A tu esposo, a tu esposa y a tu esposa. ¿Sí? Parte de mi pedazo. Ok, dame la otra. Eso. No me leas. La copa. Ahora vienen los anillos. ¿Dónde está el pajecito? También, eh, esto es el comercio con manos, ¿sí? Que genera una promesa. Y así como Dios nos dio las arras del Espíritu, entonces estos anillos físicamente representan lo que espiritualmente ellos ya entendieron. Entonces, es decir, esto no tiene poder. El poder está en lo que ya ocurrió en sus espíritus. ¿Sí? O sea, si yo me quito el anillo, dejo de ser esposo. No, porque eso ya ocurrió en mi espíritu. ¿Sí? Entonces, pero físicamente esto representa eso. Entonces vas a llevárselo a tu papá y a tu mamá, y cada uno de ellos va a tomar este anillo. Y pues se lo colocan en la mano, respectivo de editorial. ¿Bien? Ya. Es más grave, ya se está. No, ya pasó. Ya no se está. Ay, tan chévere que ya. No, es que no soy romano. Así supieron ayer, hubo un compromiso y todo. Se fue. Y bien. Ahora mano sobre mano. Para la cosa. Eso. Ahora mi hermoso mujer, que es mi esposa, va a hacer una. Sí, tenemos viento y color. Pueden bajar. Hay una. Es este. No, pero si lo bajan. Ya, ya. Estas dos velas que ustedes ven encendidas representan la vida de cada uno. ¿Sí? Entonces le voy a pedir a la dama de contacto. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Que acompañe a la novia para que le ayuden a recibir ese trabajo. ¿Sí? Y le vas a ayudar a ponerse bien. Sí. Aquí me acuerdo. ¿Sí?
Y ahí tenemos a bien. Entonces, estas dos velas representan sus vidas. ¿Sí? Bien. Ahora, estas caen, este se ahí. ¿Sí? Entonces, los dos van a encender una sola vela. E inmediatamente van a apagar la otra. Y van a ir ante cada una de sus familias y les van a agradecer por todo lo que hasta hoy, hasta este momento, los acompañaron. Pero eso se va a extinguir. ¿Cómo? Físicamente está ocurriendo lo que espiritualmente ya aconteció. ¿Sí? Entonces, por favor, enciéndanlo. Cada uno tome su vida. Cada uno. Entonces, Pablo, otra vez. Ah, bueno. 1, 2, 3. Enciendan la vela. Aquí vamos al cielo, es el cielo. No va a ocurrir nada si no se prende, si se cae, si se da. Ahí todo lo ahora apaguen su vela. Y por favor, ayúdala a que se dirija hacia su mamá y hacia su familia. Y tú vas a estar en tu familia y agradecen, dale las palabras que quieran, hablen con ellos, tómense el tiempo que necesiten, por favor, después vuelven. Pero no se les olvide volver. Si la vuelven, gracias porque eso es todo lo que has entregado. Un beso. Eso.
Se está despidiendo esta noche. Estamos en vivo, estamos disfrutando la vida.
Ayúdenme a aceptar, por favor. Me voy a dejar. No, no te sientes. Listo. Entonces vamos a orar. Les voy a pedir a todos que me acompañen a orar en este momento. Vamos a orar por. Ya no vamos a orar por. Y ahí, Karen, sino vamos a orar por los esposos en Cristo. Álvarez. Bien. Desde su corazón realmente disponga que sea su espíritu el que ore, que oremos realmente entendiendo este fundamento. Padre, nosotros en tu santo nombre, Jesús, estamos este día reunidos, no en pos de una ceremonia, Señor, sino que tú nos has llamado a través de tu voz en hijos, para que seamos uno en ti, en la perfecta piedad que es la vida de tu Espíritu. Y yo te coloco la vida de Karen, de Jair, para que ahora ellos expresen tu naturaleza, tu eternidad, que sea tu vida manifestándose en ellos. Es la eternidad que vivimos. Te reconocemos que es el poder de tu Espíritu y de tu vida en nosotros para que se manifieste, para que ellos expresen siempre tu vida a través de todo lo que hacen, para que sus vidas, Señor, ahora sean tu vida, que ya no vivan para sí, sino que para que vivan, para el que murió y resucitó, para que en todo, Señor, seas tú glorificado en mí, porque solo el Padre es glorificado en mí. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor Jesús, este día, porque has unido en uno solo en ti a estas dos vidas, para que ya no vivan ellos, sino que seas tú en ellos y a través de ellos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Presento a los esposos Álvarez Sena. Un aplauso. Empezaron la novia.
Bueno, vamos a permitirles y ya entonces les voy a pedir por favor si pudiésemos acomodar las sillas, entonces yo ya me quito, ahora ellos son los esposos. Y les damos espacio. No, no, niños, por favor. Yo me quería sentar. Yo también quería muchas cosas, pero... Quería ser el director. Y si quieren sentarse, por favor. Ok, les vamos a pedir el favor a las personas que nos están acompañando en la transmisión que si quieren escribir, vamos a tratar los 10 primeros. Las primeras 10 vamos a leerlas. ¿Sí? Entonces mi esposa las va a leer, pero mientras tanto, entonces, unas personas que quieran dar unas palabras, una oración, se vale cualquier cosa, un agradecimiento a Karen y a Yair. Entonces, no sé quién dijo yo por aquí. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, sí, el papá. Bueno, feliz, súper feliz. Es una tarea, ¿verdad? Se unieron, Dios lo unió, no para hoy, para mañana, sino para siempre. Amén. Entonces, estamos felices. ¡No! Ah, no, bueno, primer mensaje, vamos a leer. De Adriana Pérez, dice muchas felicidades a los novios, un abrazo desde la distancia con el corazón presente, siempre con ustedes. Hay otro que es Jessy Doki, dice los quiero mucho, Karen y Yair, muchas felicidades, bendiciones. Karen, que es preciosa, un abrazo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, por aquí sí, hay una persona que no va. Ya no podemos comer. Y le vamos a preguntar cómo va. Evidentemente que va a dar la mano. El pastor me maravilla. Pero ustedes son los protagonistas de esta noche, así que empezamos con ustedes. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y ese ha sido el gran regalo de conocerte. Es de morir cada día para que Cristo sea exaltado. Y ese es el regalo más grande que el Señor me ha podido regalar al ponerme en nuestro camino. Hablo de nuestro camino porque hablo de Dani, evidentemente. Sí, vivimos esos tiempos, creo que fue muy difícil toda la adaptación y ver lo que Cristo ha hecho hoy. El poder vivir en el convencimiento de que su promesa es real. Y eso es lo que marca lo que estamos celebrando. Ver que la promesa es real. Los amo, vivo su vida y nada, los privilegiados son nosotros. Para poder caminar con ustedes en este precioso camino. A veces chévere, a veces como complicado. Pero el poder saber que vamos de la mano caminándolo. Chévere. Vamos a seguir leyendo. Saludos. La hermana Estefanía Velázquez, si nos gozamos hermanos, bendecimos y los alabamos en nombre de nuestro Señor Jesús, que los ha unido, felicidades, los amamos en Cristo. Hay otro mensaje, dice felicidades en Cristo, nos cruzamos desde Bogotá, Eclesiastés 4:12, se ven preciosos. Jennifer Becerra dice felicidades Karen y Yair, Dios el centro de su hogar. Muchas bendiciones, amor y prosperidad desde Bogotá. Un abrazo, nos permite en 8 días nos vemos. Amén. ¿Otra persona? Ok, por ahí hay otra. Buenas noches. Y ahí, Karen, bueno, primero que todo me siento muy gozoso. Me siento, de hecho, cuando recibí la invitación, no importa qué compromiso tenga, yo voy allá.
Y quería mencionar, de hecho yo estoy cumpliendo hoy de aniversario. eh, Recuerdo esa palabra que tú me dijiste el día de la boda civil que te acercaste a mí. Y cada vez que existe alguna dificultad o algo de por qué tomé esta decisión, siempre me acuerdo de esas palabras que tú me dijiste mirarme a los ojos. Y es que ahora tú no vas a ver a luz, o no vas a ver, o para ver, cuando tú quieras abrazar a luz, es como si estuvieras recibiendo el abrazo de Jesús a través de luz. Y eso es algo que lo recuerdo siempre. Esas palabras fueron palabras que me marcaron mucho y que cada vez que lo quiero aplicar las recuerdo. Porque además hay algo que también aprendí y hay que ser intencional. Sin intención, pues es muy difícil poder intentar pues, ver ese abrazo en mi esposa que es de parte de Jesús. Entonces, es muy bonito cuando mi yo muere y ya no se trata de mí, sobre todo de mí, de una persona como yo que nada más hablo de yo. Ahora se trata de que somos uno solo. Entonces me gozo en su matrimonio, lo disfruto mucho y nada. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. A la familia Álvarez Vera, a Yair. Dios te quiere tanto y te ve como su hijo por ese corazón tan bonito que tienes. Desde el primer momento te recibimos en nuestra casa como un miembro de familia más, que te es una mujer maravillosa. Siempre le he dicho a ella, el espejo en el que me veo ha sido un ejemplo gracias a las bases y principios que mi mamá nos ha inculcado. No solo ha sido esa hermana que me ha dado consejos, sino que ha sido consecuente con sus acciones. Hoy te honro, te valoro, te respeto como esa gran mujer, esposa, ese ser humano tan bonito. Yo se lo digo a ella, ese corazón que tienes tú, solo lo tienes tú. Te llevas una mujer maravillosa, como sé que tienes un compañero de vida, con un corazón noble, con bases y principios. Hoy te deseo en ese hogar que lo conforma con ese sobrino tan anhelado, que la misericordia de Dios, su amor, siempre los acompañe. Que su hogar esté lleno de diálogo, respeto, comunicación. Que los amo mucho, que saben que siempre voy a estar para ustedes. Y que deseo que el sueño de mi sobrino se haga realidad y sigamos incrementando la familia. ¿Alguien más? Por favor, ya se pasan ustedes el micrófono. Porque auxiliar para que no se olvide. Muy buenas noches y lluvia de bendiciones para los que hoy al unirse en un vínculo de matrimonio y maravillosas vidas. Gracias a todos los familiares y amigos que nos acompañan en este momento tan especial. Hija mía, hoy es un día muy importante para mí. Estoy aquí con el corazón lleno de amor y gratitud.
Recuerdo cuando eras una niña que soñabas con este anhelo. Siempre me decías, mamá, cuando yo me case, mamá, cuando yo me case. Ahora te veo una mujer, una hermana, una hija, una esposa y una madre increíble. Que te has convertido porque quiero que sepas, aunque el camino no ha sido fácil, pero aquí estoy, apoyándote siempre que me necesites. Hoy te doy mi bendición, hija, y mi amor incondicional. Tú te mereces todo lo que la vida tiene para ti, para ti. El amor se construye con respeto, con confianza y con confianza. Gracias por hacerme sentir tan orgullosa de servir. Te amo de lo más, de lo que mis palabras pueden expresar. Allá te amo más. Que Dios bendiga a esta hermosa familia. Siga con Dani. Que vivan los novios, que viva el amor. Bien. Vale, ya. Sí, alzala. Entonces, yo de verdad que doy gracias a Dios porque a través del pastor Juan Manuel, Dios ha hablado a mi corazón. Cosas que del matrimonio pueden ser equivocadas. Definitivamente, Dios aprovecha toda oportunidad, ¿verdad? Como dice el pastor, pues es una ceremonia. Es un espacio para aprender acerca de la naturaleza de Dios, en el que su propósito principal es que cuando un hombre y una mujer se unen en una sola carne, es definitivamente para expresar la naturaleza de Dios, expresada también en la unión de Cristo con cada uno de nosotros. De verdad que me siento muy gozosa por estar en este camino que durante 18 años intenté recorrer en mis propias fuerzas, pero que de unos meses para acá, Dios utilizó a una persona como Yair para que por mis propios pies yo entrara en ese camino que es Cristo. De verdad, agradezco mucho este espacio en donde definitivamente, aparte de Yair y Karen, Dios es el principal protagonista. Muchas gracias por todo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy quiero darle gracias a Dios principalmente por la vida de Yair y Karen, porque fue el instrumento que el Señor usó para sacar del lodo cenagoso la vida mía. Solo Dios sabe y ellos que estuvieron al pie mío lo difícil que fue esto. Y ellos aceptaron ese reto. Amar a mi hijo como si fuera de ellos. No rechazarlo, lo recibieron y lo amaron tal cual estaba. Hoy, para la gloria de Dios, mi hijo puede dar también testimonio. Gracias a ustedes. Te ves hermosa, te amo con todo mi corazón. Y definitivamente estoy muy gozosa de ver
a Cristo a través de ustedes. Gracias. ¿Algo más? Buenas noches. Hoy principalmente toda la gloria y la honra siempre para Dios. Bendigo la vida de Karen y de Yair especialmente. Ahora ya no son dos, sino uno. Gracias a Dios por el privilegio y a ustedes, porque en realidad para mí es un privilegio, es una honra estar acá. Me siento escogida y de verdad feliz de que a pesar de todas las batallas que han librado, no se han apartado de Dios y han seguido adelante y directa o indirectamente son un ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, nada, bendecirlos, felicitarlos y gozarme también de este momento. Gracias. Llegué yo. Hola, Betsy. Bueno, buenas noches. Hermano, pues les agradezco la asistencia, la compañía en este momento en especial. Yo con esta pareja precisa, pues yo no tengo, a mí las palabras me quedan cortas. Han sido dos seres, principalmente mi hermana, que siempre ha estado en momentos especiales. Ha sido mi apoyo, ha sido una madre para mi vida. El camino no ha sido fácil, pero para la victoria de Dios estamos de pie. Todavía tenemos muchas fuerzas por parte de Él. Cada obstáculo que se nos presente en la vida, vamos a continuar. Pues Cachín desde que le conozco, ha sido mi tormento. Es el apodo, pues a mí me dicen Cachín, él me dice Cachín. Entonces, ha sido un hombre el cual admiro mucho. Ha sido valiente. Admiro el amor que tienes por mi sobrino, por mi hermana, te esmeras cada día por ese hogar que aunque has tenido muchas pruebas difíciles, te has mantenido. Y Dios te ha dado la victoria el día de hoy. Te agradeceré por vida, que después que tengas a mi hermana y a mi sobrino, como si fuera Dios en tu vida, conmigo contarás siempre. Dios me lo bendiga, los amo muchísimo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acompañando en el día de hoy. Bueno, hoy celebramos su unión, sino también y bueno, doy gracias a Dios por traernos hoy hasta acá. Sabemos que han sido momentos difíciles, pero también felices. Saben lo importante que son en mi vida, que no solo son mis tíos, como mis padres espirituales. Gracias por siempre estar apoyando, por escucharme, por nunca soltarme y sobre todo por siempre enseñarme lo más importante, que es siempre buscar de Dios y no comportarme de Él. Hoy me siento muy orgullosa de estar acá con ustedes, de poder ver la mano de Dios en sus vidas, de lo que ha hecho con ustedes,
Solo tengo palabras de agradecimiento y les deseo que sean muy felices, que bueno, que siempre recuerden que voy a estar aquí para ustedes, para lo que necesiten, así como ustedes siempre lo han estado para mí. Los amo con todo mi corazón y que deseo que sean felices. Vamos a leer algunos mensajes y ya creo que vamos a hacer bien. No, espera un segundo porque van a leer los que nos encargan específicamente, aunque les advertimos a todos que va a quedar grabado y después van a poder leer todos los mensajes que van a quedar aquí. Pues no sé cómo las personas que están hablando. Dice así, ¿podría leer mi mensaje, por favor? Soy Juan David, el primo de Yair desde Holanda. Muchas bendiciones que los acompañe de corazón. Van a despedirse de las personas que están en línea porque vamos a ya terminar la transmisión. Bueno, de verdad que nos gozamos en el Señor porque Él nos ha dado la oportunidad de compartir por este medio online. Gracias, porque a pesar de que muchos no tenían planificado hoy comprender otra perspectiva, de hecho la única perspectiva verdadera y real de lo que es el matrimonio, ese misterio de la unión de Cristo con su iglesia, al Señor le ha placido hoy por misericordia revelar. Gracias. Gracias a todos los familiares, amigos, a todas las personas que sacaron un espacio para conectarse. Estamos honrados en el Señor por eso. Los amamos en Cristo Jesús. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos de forma virtual. Ha sido también para nosotros muy agradable saber que aún personas que queríamos que estuvieran acá nos acompañan de corazón y pudieron ver este momento tan emocionante. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias por presentarnos. Gracias a todo el cuerpo que está conectado. Podemos despedirnos, todos despídense aquí, un abrazo, gracias.